Avísenme, por favor, si... Bueno, ahorita, si pueden ver la presentación. Sí, ya se mira. Sí, ya. Sí, ya estamos. Ok, muy bien. Saben que tomémonos unos 5 minutitos. Necesito ir a traer un poco de agua porque tengo la garganta seca. A ver, 5 minutitos. Tengo que son las 11:39. Solo voy a ir a traer agua para poder seguir hablando y ya regreso en una carrerita. A ver si me indican, por favor, si pueden seguir viendo la presentación. Sí, se ve la presentación. Sí. Ok, cabal. Entonces, nuestro segundo parámetro es la salinidad. Y vamos Esta a sí la va estudiar a la grabar, salinidad ¿verdad? así como estudiamos. Se supone que está siendo grabada. Miren, a ver, debería de saber un puntito rojo por ahí. Sí, se está grabando. Sí, se está grabando. Se está grabando, ¿verdad? Sí, le tira un mensaje. Bueno, que y está grabando. entonces. Bueno, entonces, vamos a estudiar entonces, como les decía, la salinidad de la misma forma que estudiamos la temperatura, ¿verdad? Sus variaciones, no solamente de forma vertical en cuanto a la profundidad, pero también las variaciones a nivel latitudinal y estacional. Pero primero entonces tendríamos que definir lo que es la salinidad. Vamos a definir la salinidad como los granos de iones disueltos que contiene 1 kilogramo de agua de mar, ¿verdad? En este caso, entonces, vamos a expresarla en gramos por kilogramos o el equivalente que nosotros vamos a utilizar la mayor parte de veces, ¿verdad? Que es partes por mil, ¿verdad? Que no se debe de confundir con porcentaje, ¿verdad? El porcentaje, que también es una unidad que se utiliza, no es el mismo valor. Entonces ahí les doy un ejemplo, el contenido salino de 3.8% es equivalente a 38 partes por mil o 38 gramos por kilogramo de agua de mar.
¿verdad? Si dijéramos, si estuviésemos hablando de, no sé, 35 partes por mil, entonces es equivalente a 3.5% de sales, ¿verdad? No es lo mismo 38 partes por mil que 38%, ¿verdad? Eso es completamente diferente. Entonces, mucho ojo, sobre todo cuando estemos llevando el análisis de los perfiles. Esta es una clasificación de cuerpos de agua en función a la concentración de sales disueltas en ella. Esta tabla ustedes la tienen en la plataforma del aula virtual. A nosotros nos va a corresponder estudiar todo desde aguas que son oligoelinas hasta salmueras, ¿verdad? Con una concentración en partes por mil pues mayores a los 38 partes por mil. La salmuera, recuerden, pues es aquella agua que se forma sobre todo cuando hay formación de hielo marino. ¿Cuáles son algunos de los valores característicos? Pero ya vamos a ver que esto realmente son muy pocas las zonas que se aplican a estos valores característicos. Y son, pues, en primer lugar, el promedio, ¿verdad? El promedio de salinidad de todos los océanos. Se dice ser, ¿verdad? 35 partes por mil o 3.5% de sales disueltas en solución, lo que lo caracteriza como una solución que es polialina. Generalmente, el 75% de las aguas oceánicas se ubican dentro de esta salinidad. Entonces, aquí estamos hablando de toda la zona o todas las partes que son de dominio oceánico, más allá de la plataforma continental, o sea, el centro de nuestras cuencas generalmente tiene ese promedio. Pero más o menos un 50% presenta variabilidades desde las 34.6 a 34.8. Yo he visto 40 partes por mil de salinidades en ciertas zonas que pues tienen sus características especiales de acuerdo a su posición en la latitud. Entonces, ¿cuáles son los procesos realmente que afectan la salinidad? Y esto también lo vimos anteriormente. Pues son cualquier proceso que ya sea agregue agua a la solución o que reduzca la cantidad de agua presente en una solución. En este caso, entonces, cualquier proceso natural que agregue agua, como la precipitación, como agua pura, estoy hablando, agua dulce, como también desembocaduras de ríos o escorrentías, filtraciones de agua, sobre todo aquellas de agua que es subterránea hacia los océanos, o el derretimiento, por ejemplo, de icebergs, que no deben de confundirse con hielo marino. Los icebergs son pedazos de hielo glaciar, no hielo formado a partir de agua salada. Pueden contribuir a los efectos de la salinidad. ¿Qué otros procesos naturales pues agregan sal al agua? La formación de hielo marino, los procesos de evaporación, ¿verdad? Pueden ser considerados también como, o la evaporación, ¿verdad? Son considerados como procesos de formación de aumento, por favor, en la concentración de salinidad en el agua. Entonces, recuerdan ustedes que yo les decía que independientemente de la concentración de sales disueltas en una masa de agua, nosotros siempre vamos a encontrar, ¿verdad?, un porcentaje de iones que son constantes, ¿verdad? Son aquellos iones mayoritarios, que se encuentran en porcentajes similares independientemente de la concentración de sal que encontramos, o sea, su distribución
su distribución siempre es constante. Y esta composición constante recibe el nombre de principio de Marcet, ¿verdad? Que dice que los principales componentes salinos o aquellos compuestos mayoritarios ocurren en la misma proporción a través de todo el océano, independientemente de las concentraciones de sales disueltas en cada zona. Y entonces, sabiendo esto, nosotros podemos, ¿verdad?, estimar la salinidad de una masa de agua utilizando las concentraciones de cloro presentes en esta. Recordemos que el cloro se encuentra en un mayor porcentaje comparado con el resto de los iones mayoritarios. ¿Verdad? Le sigue el sodio, luego el sulfato, el magnesio, le sigue el calcio y por último el potasio. Entonces, si nosotros utilizamos las concentraciones de yodo para determinar la salinidad, estamos utilizando la clorinidad. Y la clorinidad se define como la cantidad de gramos de cloro contenido en 1 kilogramo de agua de mar. Entonces, esta clorinidad es definida de forma más sencilla para determinarse por análisis químicos que permiten entonces calcular a través de un número fijo, que se me olvida la palabra ahorita, de un índice para determinar entonces la salinidad hasta una precisión de 2 centésimas de gramo. Y aquí utilizamos entonces la titulación o el método de Knudsen. En este caso, ¿verdad?, el estudio únicamente se puede realizar en laboratorios. Entonces, tenemos que llevar, porque todo tiene que ser súper estandarizado y con mediciones bien tituladas, ¿verdad? Y este proceso entonces es un proceso en laboratorio donde se toman las muestras de agua, se conservan pues de la mejor forma y se hace una titulación que nos determina la clorinidad y que luego es multiplicado por un factor o por un índice establecido que ya nos determina entonces la salinidad en partes por mil. Pero hay otras formas un poco más rápidas. Esto generalmente se utiliza para estandarizar pues otro tipo de aparatos eléctricos, ¿verdad? Entonces, para ver si o corroborar si estos aparatos eléctricos están dando la lectura correcta, entonces se hace primero una titulación y luego se mide con esto para ver si no hay variaciones, ¿verdad? Porque estos aparatos son súper sensibles, ¿verdad? Y dentro de estos, pues tenemos aparatos que miden la conductividad. Recuerden que cuando se mide la conductividad, tenemos siempre que tomar mediciones de temperatura para utilizar tablas y quitar el efecto de la temperatura sobre la conductividad y solamente utilizar y poder determinar pues realmente la salinidad. Este tipo de salinómetros inductivos pues son mucho más prácticos, son exactos y precisos cuando están bien calibrados, pero sobre todo son súper más prácticos cuando uno anda haciendo estudios de campo y necesita tomar valores in situ. Tenemos los refractómetros también en oceanografía se utilizan, pero son más utilizados en la acuariofilia, ¿verdad? Sobre todo para aquellos aficionados que tienen acuarios de agua salada, pues es una forma rápida de determinar las concentraciones de sales presentes y que necesitan en el agua. Súper sencillos, únicamente hay que introducir una gotita de agua en el refractómetro y pues lo que hace es determinar la concentración de cloruros sódicos en soluciones acuosas, ¿verdad? Súper fácil.
Aquí tenemos una distribución de la salinidad superficial en los océanos. Esto lo habíamos visto en una animación anteriormente. Recuerden que ahora únicamente estamos hablando y analizando nuestra capa superficial o de mezcla, ¿verdad? Esto no tiene ningún tipo de reflejo en las capas de la termoclina ni de la capa profunda. Ok, tenemos una hora todavía. Y podemos ver pues una distribución de variabilidad de la salinidad, no solamente a nivel latitudinal, como pueden ver aquí, sino que también a nivel horizontal, desde el litoral hacia el centro de las cuencas oceánicas, ¿verdad? Y para esto entonces nosotros tenemos que empezar a hablar, ¿verdad?, de un tema que vamos a tocar un poco más a profundidad en el último parcial, y es ver la distribución y estudiar la distribución de las zonas de mayor precipitación y evaporación en la Tierra, sobre todo afectadas por procesos de circulación atmosférica y por la radiación solar. Entonces, a grandes rasgos, pues nosotros tenemos zonas de mucha acumulación de vapor de agua, y esto nos indica que son zonas de alta precipitación, ¿verdad?, a donde hay acumulación de agua en forma de nubes, ¿verdad? Hay mayor cantidad de lluvias. Y entonces aquí nosotros encontramos que, ¿verdad?, tanto las zonas del Ecuador como las zonas que se encuentran en los círculos polares son zonas de alta concentración de lluvias, ¿verdad? Y estamos hablando en los círculos polares tanto norte y sur como en el Ecuador. Y encontramos zonas que son zonas de alta precipitación, de alta evaporación, perdón. Estas zonas de alta evaporación, pues son zonas que por pura circulación atmosférica, el agua evaporada de estas zonas son transportadas a otras zonas y acumuladas, sobre todo en las zonas de baja presión, que son nuestro Ecuador y nuestro círculo polar. Y entonces hay mucha pérdida de agua en estas zonas. Y entonces estas zonas generalmente son caracterizadas, ¿verdad?, por ser ya sean las zonas subtropicales, son zonas de alta evaporación, ¿verdad?, y pérdida de agua, y también las zonas, ¿verdad?, de latitud de 90 grados, o sea, las zonas de clima polar, sobre todo a los 90 grados, latitud norte y sur. Entonces tengan presente y observen bien que, bueno, si bien esto es un esquema idealizado de la distribución de zonas de alta y baja presión, ¿verdad? Zonas de baja presión son aquellas que tienen grande precipitación, zonas de alta presión son aquellas que tienen alta evaporación, ¿verdad? Qué bonito fuera que fuera así tan estratificado. En la vida real no es así, pero por lo menos esto nos da una idea de que existe una alternancia entre las zonas de alta y baja presión, o sea, una alternancia entre las zonas donde hay bastante evaporación y bastante precipitación, que es lo que nomás nos interesa ahora. Fíjense que aquí yo tengo dos mapas. Un mapa que representa las precipitaciones anuales, o los promedios de precipitaciones anuales a nivel global, y los promedios de evaporación anuales a nivel global. Y fíjense ustedes que si nosotros cruzásemos o mezclásemos ambos mapas, se complementarían con lo que les acabo de decir, ¿verdad?, en donde hay zonas, como el Ecuador, que tienen alta precipitación, y están aquí bien marcadas, y las zonas alrededor de los círculos polares, dentro del límite de las latitudes medias, el límite superior de las latitudes medias, con alta precipitación, y las zonas tropicales, con alta evaporación. Aquí no vemos los datos de los 90 grados, pero también se caracterizan por tener
una alta evaporación, ¿verdad? Entonces se ve intercalado prácticamente, ¿verdad? Lluvia, evaporación a ambos lados del ecuador. Lluvia, evaporación, lluvia, evaporación. Y entonces, si nosotros tomamos en cuenta las distribuciones o los patrones de distribución de las zonas de alta presión atmosférica y baja presión atmosférica y hacemos estudios de salinidad, por lo menos de la capa superficial, a lo largo de todas las cuencas oceánicas, utilizando cualquiera de los instrumentos que acabamos de ver anteriormente, que los utilizamos para caracterizar también toma de datos de temperaturas, pero les dije que esos toman datos de cualquier tipo de parámetro oceánico. Nosotros podemos hacer cartas generalizadas de distribuciones de salinidades a través de estas curvas que reciben el nombre de curvas isoalinas para poder representar y caracterizar cada una de las cuencas oceánicas. Y verificar que existen patrones de variación, no solamente a nivel horizontal desde la línea del litoral hacia el centro de las cuencas oceánicas, sino que también hay variaciones a nivel latitudinal, como ya habíamos visto anteriormente, y a nivel de cuencas oceánicas también podemos ver que hay variaciones de salinidad bastante importantes, así como zonas o puntos en donde hay una desembocadura de un río, pues bastante importante. Entonces, la salinidad va a reflejar, ¿verdad?, el equilibrio entre el flujo superficial de agua dulce que existe o agua pura, las correntías terrestres, los procesos que existen de mezcla. Si hay un proceso de turbulencia bastante bien marcado, pues se va a observar. Y estos están, como vieron anteriormente, pues conectados, van de la mano, las concentraciones salinas van de la mano de las alteraciones de los ciclos atmosféricos, del ciclo hidrológico, y como por consecuencia, pues también van a ser un reflejo del cambio climático. Entonces, recientemente se ha visto un patrón, ¿verdad?, sobre todo en las superficies de las zonas subtropicales, en las que se va volviendo cada vez más saladas, y las regiones latitudinales altas se van viendo mucho más frescas, ¿verdad? Y estas zonas, prácticamente esos son patrones que se observan cuando se altera, ¿verdad?, nuestro ciclo hidrológico. También, como pudieron ver en esta imagen, tenemos una variación en las concentraciones salinas superficiales entre cuencas oceánicas. Hay una diferencia entre el Atlántico, el Pacífico y el Índico, ¿verdad? Y esto sobre todo por procesos mayores que ocurren en esas zonas. En primer lugar, vamos a observar que el océano Atlántico tiene o presenta los valores de salinidad más elevados, le sigue el Índico y por último en el Pacífico. Ustedes se preguntarán por qué. Y es que, ¿verdad?, si nosotros vemos esta imagen aquí, la variación de dónde o hacia dónde se dirige el agua evaporada o el proceso de transporte de operación es muy diferente en el Atlántico y en el Pacífico. Generalmente el agua el agua que se evapora en las zonas de alta evaporación prácticamente descienden en otras zonas, dejando así entonces los centros de la cuenca oceánica con una alta salinidad. Al contrario, si ustedes recuerdan la oceanografía geológica, el Pacífico está bordeado por arcos, ya sean continentales o insulares, volcánicos, a todo su alrededor. Y cualquier agua que se evapore aquí prácticamente durante el transporte choca en todas esas cordilleras de volcanes y prácticamente se vuelve a depositar ahí. Y por lo tanto, entonces, la salinidad en el Pacífico
tiene valores menores. ¿Por qué el índico tiene variaciones de salinidad tan marcadas como la que ven aquí? Es de 34, ¿verdad? Es una salinidad baja del promedio, hasta 36 en una sola cuenca oceánica. Prácticamente está partida en dos. Y creo, me parece que ya habíamos discutido esto un poco superficialmente, y es porque, sobre todo en estas zonas de aquí, el monzón está bien marcado, las temporadas de monzones están bien marcadas. Una parte del Índico, perdón, sobre todo el Índico oeste, no tiene ninguna influencia de ríos que desemboquen en esta zona, por lo tanto, pues, cada vez recuerden, está dentro de la zona intertropical y por lo tanto, pues, y subtropical, por lo tanto, la evaporación es bastante elevada. Pero de este lado del Índico Este tenemos un río que es muy importante, de la India. Ay, se me escapa ahorita el nombre, pero ya se me va a venir. Que desemboca, ¿verdad?, justo en el este del Océano Índico, y esto hace entonces que los valores de salinidad, en combinación con la temporada de monzones, que es del Indo-Pacífico, también pues tengan un efecto en esta salinidad puntual del Índico, y por eso tenemos esas variaciones. Además de eso, pues el Atlántico tiene una mayor cantidad de mares que son del tipo litoral, que tienen un efecto también directo, y que tienen salinidades súper altas y tienen un efecto de intercambio directo con el océano Atlántico. En este caso estamos hablando del mar Mediterráneo y el Caribe, que tienen sus efectos, ¿verdad? Y sobre todo también, si se fijan, en el Índico, aquí tenemos el Golfo Persa y el Mar Rojo, que generalmente tienen concentraciones de sales bastante elevadas, que tienen un intercambio directo con el Índico Oeste, aumentando la salinidad. Y además hay una comunicación, hay un canal de comunicación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, ¿verdad?, que también pues hace que haya un intercambio de salinidades en estas zonas. Así como vimos la temperatura, así como analizamos nuestra temperatura, vamos a analizar entonces nuestra salinidad. Ya analizamos la línea roja, que era la temperatura. Ahora vamos a analizar nuestra salinidad. A ver, ¿quién me puede analizar entonces nuestro perfil de salinidad, que es el verde, de forma latitudinal, en base a lo que les acabo de explicar? Recuerden, no les estoy pidiendo que me lean, sino que me interpreten. Entonces tenemos aquí latitudes, que va de los 80 a 80, latitud norte y sur, y aquí tenemos valores de salinidad. A ver, ¿quién me interpreta lo que me está diciendo mi perfil verde? ¿Y por qué razones? Recuerden utilizar los términos de la clase. Buenas, licenciada. Soy Maynard. Adelante, adelante, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, el aumento de la salinidad está asociado con la evaporación, la cual aumenta la salinidad en el agua. Pero, como se ve en la gráfica verde, esa alta salinidad del agua es compensada por la cantidad de precipitación que hay en el Ecuador. Por eso no es tan alta la salinidad en esa parte. A ver, me habló de naranjas y de manzanas al mismo tiempo.
hábleme, caracteríceme cada latitud, vaya, pongámoslo así. Para Bueno, poderle en entender. los trópicos hay una alta evaporación. Ajá. Eso aumenta la salinidad del agua. En el Pues Ecuador, concentraciones altas, ok. Ajá. en el Ecuador también hay una alta evaporación, pero a diferencia de los trópicos, el Ecuador presenta una mayor precipitación según el mapa que usted nos presentó. Entonces eso ayudaría a bajar la salinidad de esa zona. Muy bien. Y a ver, si hubiesen datos de, bueno, hay un poquito, apenas se ve, las latitudes altas. En la parte sur, ¿Qué pasa a los 60 grados en el círculo polar y qué pasa, bueno, ya en las latitudes altas? Caracteríceme. Ahorita solo me habló del Ecuador y los trópicos. ¿Qué pasa con lo demás? bueno, los polos mantienen una salinidad baja, pero en el polo sur se ve un poco más alta, lo cual puede ser por el fenómeno de la congelación. Usted dijo que se desprende salmuera en el agua. A ver, primero hábleme de qué pasa en el límite superior de la latitud media, que se me fue los polos de un solo. Empiece primero por los límites de latitud media. Bueno, en los ¿Qué pasa? límites superiores, ¿Cuál es el límite del superior de la latitud media? 60, 66 grados, Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí con la salinidad? disminuye a medida que se enfría y baja la radiación. La temperatura no tiene nada que ver, la temperatura del agua no tiene nada que ver con la salinidad del agua. No van de la mano, no tienen relación. Se pueden hacer una comparación de las características del agua y puede que un agua fría sea salada, pero no necesariamente. La temperatura no tiene nada del agua, no tiene nada que ver con la salinidad del agua. No tiene ningún efecto. Ah, bueno, eso estaba errado porque según yo sí tenía que ver. No tiene nada que ver. Ajá. O sea, cuando yo me refiero a que la temperatura no tiene nada que ver, es que si la temperatura es fría o cálida, lo único que afecta es en la capacidad de dilución de los iones. ¿Sí? Pero un agua puede ser fría y no tener salinidades altas. Como por ejemplo la capa superficial de los océanos que se encuentran, del agua que se encuentra cerca de los polos. ¿Cierto? Sí. Entonces, no confundamos, la temperatura del agua no tiene nada que ver con la salinidad del agua. Son dos parámetros diferentes que si bien se pueden estudiar juntos, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, alguien que puede ayudar a su compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre alrededor de los 60 grados? 66, 60 grados en las latitudes medias. Ajá. La salinidad es alta o baja, por lo menos pueden saber eso, ¿no? ¿Qué es lo que les indica el gráfico? Que la Que es más salinidad es baja la alta en los salinidad. trópicos La y baja salinidad en es el baja. Ecuador. ¿Por qué creen ustedes? No estoy hablando del Ecuador ahorita. Pongan atención, estamos caracterizando los 60 grados norte y sur, las zonas de los círculos polares. ¿Por qué creen ustedes entonces que ahí los valores de salinidad son bajos?
porque ahí se presenta más precipitación. Muy bien, Minor, porque ahí también es una zona de baja presión y por lo tanto hay bastante precipitación. Muy bien. Entonces ya los 90 grados ya no los podemos caracterizar, ¿verdad? Pero se ve una tendencia a que las concentraciones de sales más arriba de los 60 grados, ¿verdad? Donde ya, ¿qué domina? ¿La precipitación o la evaporación? ¿Qué domina en las zonas de latitud alta? Precipitación. A ver, ¿qué domina en las zonas de latitudes altas? ¿La precipitación o la evaporación? La evaporación. La evaporación, si no es blanco, es negro, ¿verdad? Entonces, la evaporación domina, recuerden, en las latitudes altas. Las latitudes altas, ¿de dónde a dónde van? O sea, ¿de qué grados a qué grado van? De latitud, ¿verdad? Por favor. De 60 a 66 a 90 grados. A 90 grados, muy bien, ¿verdad? Entonces, eso de 60 a 66, bueno, eso va a depender, generalmente se les indica, ¿verdad? La literatura, ya van a ver, bueno, o ya vieron, si ya estudiaron, algunos utilizan 60 grados, otra literatura utiliza 66, yo he leído hasta 65 y 64, ¿verdad? Con tal que ustedes sepan que es alrededor de esa zona, es lo más importante, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya explicamos esto. Y vamos a ver entonces cuál es la variabilidad de salinidad que encontramos a lo largo de ciertas cuencas oceánicas. Generalmente, pues los valores más altos los vamos a encontrar, como les decía, en mares que son litorales, ¿verdad? Que pues, por su posición tienen bastante evaporación y por su posición también pues concentran altos valores de salinidad. En este caso hay varias importantes, sobre todo para el Atlántico. Como les decía, tenemos el Mediterráneo y aquí pues ustedes pueden observar las escalas de salinidad en parte por mil, tanto en el Caribe como por el Mediterráneo. Y fíjense ustedes que aquí está, en el de abajo está en PSUs, no está en partes por mil. Pero fíjense bien que hay un intercambio, ¿verdad?, de salinidad, sobre todo en esa zona entre el Atlántico y el Caribe, y lo mismo pues entre el Atlántico, entre el Atlántico y el Mediterráneo aquí abajo, y el Atlántico y el Caribe aquí arriba. También tenemos la influencia del Mar Rojo, como les decía, y el Golfo Persa. Aquí también las unidades son PSUs. Entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsica, con la parte occidental del Océano Índico. Ahí tiene entonces su influencia en cuanto al aumento de valores de salinidad. Si ya se fijan en la parte oriental del Índico, pues ya los valores son mucho más bajos, ¿verdad? Ya 33, 33.5, en comparación con esos valores que se encuentran en el Índico occidental, lo que está entre los 36 y 37, y si observan más el Mar Rojo y el Golfo Persa, pues estamos viendo que va pues desde los 37 hasta alrededor de los 39 PSUs, perdón, no partes por mil, PSUs de salinidad, ¿verdad?, de concentración. Normalmente los valores más bajos de salinidad los encontramos a todo lo largo de la zona nerítica, o sea, en la zona que incluye la plataforma continental, por tener, pues, por sufrir un efecto directo de la parte continental, y también, pues, zonas a donde hay desembocaduras, el Ganges,
desembocaduras importantes de ríos en las cuencas. Aquí tenemos, por ejemplo, el río Amazonas, tenemos el Mississippi en Estados Unidos, tenemos el Congo en África, que también tiene sus efectos en la salinidad de esa zona, y el Ganges de la India en el Océano Índico. Entonces, como vamos a ver ahora, así como en la temperatura, la salinidad también va a variar de forma vertical, o sea, desde la superficie hasta las partes más profundas. Y entonces, en esta variación también nosotros podemos clasificar de acuerdo a la variación de gradiente, pero nosotros podemos estratificar nuestro perfil en diferentes gradientes. En este caso, entonces, dos capas mantienen el mismo nombre, ¿verdad? La capa de mezcla o capa superficial y la capa profunda, ¿verdad? Siguen teniendo el mismo orden, el mismo nombre. Ahora, ya que en lugar de temperatura, lo que estamos estudiando es salinidad, nosotros vamos a llamar a la zona en que se presenta una marcada variación de salinidad, la vamos a identificar con el nombre de haloclina, ¿verdad? A veces, la haloclina también se encuentra a las mismas profundidades de la termoclina. Pero ojo, ¿verdad? Aquí recuerden que el parámetro que se está estudiando es la salinidad en partes por mil con referencia a la profundidad, por lo que encontramos, ¿verdad? Que en lugar de llamar esta capa divisoria entre la capa superficial y la capa profunda, en lugar de llamarla termoclina, la llamamos haloclina. Y si se fijan bien, pues también aquí hay diferencias en las estratificaciones entre latitudes bajas y latitudes altas. Fíjense que en las latitudes bajas, aquí tenemos pues 3 cambios de gradientes. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, ¿verdad? Y aquí, pues a partir de aquí tenemos el tercero. La primera capa, nuestra capa de mezcla o capa superficial. Luego tenemos nuestra haloclina, que va de aquí hasta aquí, y esta haloclina está caracterizada por presentar una disminución en la salinidad, ¿verdad? En las latitudes bajas, ¿verdad? Entonces, a medida que vamos aumentando de profundidad, las concentraciones de sales más marcadas van disminuyendo, ¿verdad? Y eso recibe el nombre de haloclina. Una vez que termina la haloclina o la base de la haloclina, alrededor de los 1000 metros, según esta gráfica, ¿no? Pero todo depende, como les decía, de la posición en la que estemos hablando. Pues a partir de esa tenemos ya nuestra capa superficial, que se caracteriza nuevamente por tener muy poca variación en las concentraciones de sales desde los 1000 metros hasta el fondo, ¿no? Al igual que la temperatura. La temperatura tenía un perfil prácticamente vertical como este, también en la capa profunda. Pero fíjense que en las latitudes altas nosotros ya tenemos una haloclina que se comporta de diferente manera. Entonces la vamos a marcar en azulito para que puedan ver la diferencia. Entonces, este es mi perfil de latitudes altas, este que estoy marcando aquí. La primera capa, tenemos nuestra capa de mezcla superficial. Luego tenemos otra variante en el gradiente que nos marca entonces nuestra haloclina. Y luego tenemos otra variante en el gradiente que me marca mi capa profunda. Prácticamente las capas de mezcla se comportan más o menos igual, ¿verdad? Con una diferencia únicamente en las concentraciones de sales disueltas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces recuerden que
¿verdad? En este cambio de variación de gradiente, pues ya encontramos una diferente etapa. ¿Cuál es la diferencia entre la loclina que encontramos a latitudes bajas con la loclina que encontramos a latitudes altas? ¿Qué es lo que observan ustedes? Un aumento en la salinidad, Liz. Perdón, no le escuché. Hay un aumento en la salinidad, ¿En dónde? en la loclina, En la loclina, pero ¿de de qué latitud? la latitud alta. Exacto. Aprendan a dar respuestas completas, sobre todo para su examen, ¿verdad? Si solamente me ponen un aumento de la salinidad, yo no voy a saber a qué se refieren, ¿verdad? Entonces, hay un aumento, muy bien, Edgar, en la salinidad dentro de la loclina en estas latitudes. ¿Quién me podría explicar una de las razones por qué la loclina en las latitudes altas aumenta en salinidad y no disminuye? ¿Qué posible razón podría o a qué se podría deber esta diferencia? Lick, podría ser porque al estar en la parte superficial hay una evaporación mayor, entonces hay más concentración de sal. Perdón. Repítame. Es que en las latitudes altas está como, no sé si estoy equivocada, en la parte superficial, ¿verdad? El que está en la parte superficial. La loclina está más alta, más arriba, no sé, en la parte superficial de tal vez de las aguas del océano. No. O por lo menos no de acuerdo a esa gráfica. A ver, ¿alguien más? Aprendan a interpretar gráficas. Piensen, utilicen lo que estamos hablando. Hemos estado hablando de esto ya 27 minutos. Recuerden los factores que afectan la salinidad y aplican el conocimiento. Bueno, se los dejo de tarea y posible pregunta de examen. Bueno, entonces, continuamos. Las aloclinas, entonces, generalmente nosotros las vemos bien marcadas, tanto en latitudes bajas como en latitudes medias. Y aquí tenemos otros perfiles, tenemos perfiles tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y la diferencia que hay, ¿verdad?, entre los perfiles de latitudes altas
y latitudes medias y bajas. Este ya lo acabamos de hacer, ¿verdad? Y les queda de tarea averiguar por qué hay una diferencia entre las haloclinas de las latitudes medias y bajas. Y aquí tenemos en el Pacífico. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, pues, no es tanto la diferencia en cuanto a cómo reaccionan las haloclinas, sino que más que todo a los valores de salinidad. Entonces, generalmente en las latitudes bajas y medias, ¿verdad? La haloclina la vamos a encontrar entre los 600 y los 1000 metros de profundidad, ¿verdad? Y luego, pues nuestra capa superficial y nuestra capa, perdón, profunda, si se fijan bien, pues tienen promedios y concentraciones de salinidad pues bastante similares, independientemente del océano que estemos hablando. Si estuviésemos hablando del Atlántico comparado con el Índico, con el Pacífico, prácticamente en las capas profundas los valores son muy similares en todas las cuencas oceánicas, pero hay muy poco variables. Muy bien, esa es la tarea que les dejé. La variación temporal de la salinidad también se va a dar entonces a nivel de estaciones del año, ¿verdad? Pues, la variación es muy poca, las oscilaciones diarias se notan mucho menos, y la de la temperatura se nota muy poco, pues las de la salinidad son menos. En cuanto al Mar Caribe, fíjense bien que nosotros, pues, por la misma posición que tenemos dentro de las zonas intertropicales y por el mismo efecto de de ser, pues, casi ser un mar litoral o marginal, ¿verdad? Que tiene casi un montón de islas que casi sellan la mayor parte del pasaje del intercambio entre el Atlántico y el Caribe. Todavía tiene la suficiente influencia como para que pues este intercambio se realice y se presenten pues ciertas variaciones de salinidad entre los 35 y Se quedó en silencio, Liz. Sí, sí, escucha. Me quedé en silencio yo. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me escuchan? Sí, Liz, ahorita sí. Bueno, entonces, ¿hasta dónde escucharon? Es que creo que fue cuando ¿Me cambió la escuchan? diapositiva, Liz, ¿Me que escuchan se le sí o dejó de no? escuchar. ¿O no escuchan? Lick, ahorita Sí, sí se le escucha. Bueno, ¿hasta dónde escucharon en la explicación? cuando cambió la diapositiva, Liz se empezó a no escuchar. Ok. Entonces, ahorita estamos caracterizando el Mar Caribe. Bueno, entonces, como les decía, el promedio de salinidad en el Caribe es alrededor de las 35 partes por mil. Sin embargo, hay corrientes que entran del Caribe por varios pasajes. Esos son pasajes que ustedes ya se estudiaron, pues es el pasaje aquí de Mona, el pasaje de Anegada, también aquí está el pasaje de Frente de Vientos, que hacen que y permiten el intercambio de agua entre el mar Atlántico y el mar Pacífico, y son zonas que pueden presentar una variación. También cerca de aquí tenemos dos ríos, o cerca del Caribe tenemos dos ríos que tienen una influencia bastante directa sobre la salinidad del Caribe, y son la desembocadura
del río Orinoco y el río Amazonas, ¿verdad? Que por puras corrientes también, así como ven estas flechas que ven en el mapa abajo, que indica la dirección de las corrientes, pues también transporta agua dulce al Caribe, o por lo menos agua menos salada al Caribe. Entonces, ¿qué importancia hidrográfica tiene la salinidad de forma global? Pues ustedes saben que si incrementa, y eso es un repaso de lo que hablábamos en la semana anterior, es que si a principios de esta semana, es que se incrementa la salinidad, entonces todos los parámetros hidrográficos del agua cambian. Aumenta la densidad, aumenta el punto de ebullición, aumenta la viscosidad, la continuidad, la tensión superficial, y tenemos cambios también en la presión de vapor de agua, en la temperatura máxima densidad y la temperatura de congelación, lo que indica que dependiendo de la variabilidad de la salinidad que estemos estudiando, dependiendo de la latitud y de la profundidad en la que nos encontremos, cada masa de agua va a tener características hidrográficas diferentes, que hace que cada masa de agua sea estudiada de forma diferente. Y se estudia a manera de masas de agua. El estudio de masas de agua se hace a partir de la combinación de temperatura y salinidad. Y si ya sabemos que dependiendo de los cambios de salinidad, el comportamiento hidrográfico del agua va a cambiar, cada masa de agua entonces se puede caracterizar como ustedes están viendo en esa gráfica de ahí. En esa gráfica recibe el nombre de diagrama TS por las siglas temperatura, que generalmente se proyectan en ejes de las YES y generalmente se presentan en grados centígrados, y S por las concentraciones de sales que generalmente están en el eje de las X y se expresan en partes por mil. Entonces, combinación, cada masa de agua, eso que ven aquí, agua subtropical, agua subantártica, agua subecuatorial, superficial, agua antártica intermedia, son masas de agua que se forman y que tienen, que se forman y se estratifican en las cuencas oceánicas dependiendo del punto de formación, y que tienen características individuales que pueden seguirse para lograr su estudio, que es nuestro próximo paso, siempre dentro de este parcial. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Aquí lo que les pongo es un ejemplo de los diferentes tipos de perfiles que podemos nosotros estudiar en oceanografía en base a los 3 parámetros principales, no los únicos: densidad, salinidad y temperatura, de acuerdo a la posición latitudinal, ¿verdad?, en la que nos encontremos. Y esos son perfiles que ustedes se deben estudiar, deben de aprender a analizar y deben de aprender a interpretar y plasmar el análisis en palabras, utilizando, obviamente, pues, los términos que han utilizado y que han aprendido en clase. Ok, ¿de qué forma afecta la salinidad de los organismos? Bueno, entonces la salinidad, como ya les dije, pues tiene una gran importancia, no solamente en los parámetros hidrográficos del agua o en el comportamiento de los parámetros anormales ya de por sí en el agua, sino que también tiene sus efectos en los organismos, no solamente en cuanto a las alteraciones metabólicas, sino que también y sobre todo dentro de los procesos de osmorregulación, ¿verdad? Esos deben de ser súper efectivos dependiendo de la tolerancia que tengan los organismos. Si son organismos que tienen muy poco rango de tolerancia, reciben el nombre de estenualinos. Si tienen un rango muy amplio de tolerancia, reciben el nombre de eurelinos. Y entonces, para regular o esa capacidad de osmorregulación que tienen ciertos organismos, o sea, ¿qué hacen con las sales del agua de mar?
o permiten que penetre la célula, ¿verdad? Y en este caso entonces deberían de tener diferentes adaptaciones para poder eliminar las sales ingeridas, o invierten mucha energía metabólica en prácticamente impedir que las sales que están o que los iones que están disueltos en el agua no penetren a la célula, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de ciertas adaptaciones, como por ejemplo, pues si hay una variabilidad en las concentraciones de sales de una zona, pues unos organismos, pues prácticamente en lugar de hacer gastos metabólicos en adaptaciones, prácticamente lo que hacen pues es que se van a otro lugar, ¿verdad? La mejor forma, ¿verdad? Es desplazarse a zonas que tengan las concentraciones de sales óptimas para esos organismos. Otros organismos lo que han hecho es pues desarrollar adaptaciones fisiológicas que les permitan prácticamente pues absorber agua dulce sin sufrir ningún tipo de daño, ¿verdad? Y sin absorber ningún ion. Los que llegan a absorber iones pues desarrollan otro tipo de sistemas fisiológicos que se encargan de excretar el agua, como es la presencia de glándulas especializadas excretoras de sal. Bueno, generalmente se las vemos, se han llevado a ornitología, pues las vieron cuando estudiaron aves marinas. También hay presencia de glándulas excretoras en tiburones. Hay células también excretoras de sales, ¿verdad? Y estas reciben el nombre de células de cloro, sobre todo en todos los peces óseos marinos que tienen una concentración de sal en sus células mucho menor que la concentración de sales en el ambiente, y por lo tanto, pues evitan a toda costa la pérdida de agua dulce o la deshidratación. También, ¿qué más? Hay una liberación también de la cantidad de sales en la urea. Muchos moluscos, sobre todo aquellos que viven en zonas intermareales, donde la variación de la concentración de sales es súper amplia, lo que hacen es incrementar la impermeabilidad, ¿verdad? Ya sea a través de secreciones de ceras o pues prácticamente la formación de valvas o conchas que impidan que entre el agua salada al tejido y evite la desecación. También pues muchos organismos que prácticamente o absorben el agua a través del alimento y no directamente del agua, ¿verdad? Como es en el caso de cetáceos que no toman agua, sino que la toman directamente del alimento, ¿verdad? La humedad de los tejidos. Bueno, aquí está lo que ya les había hablado anteriormente, pues de la clasificación entre los organismos en relación a la resistencia de los cambios de salinidad, ¿verdad? Que entre eulerinos y estenoalinos. Y hasta ahí llegamos en cuanto a la parte de salinidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta, sí o no? No, por mi parte no. Ok. Muy bien. Entonces terminamos con nuestro último parámetro, ¿verdad? Y es el parámetro de densidad. Avísenme, por favor, cuando puedan ver la presentación. Sí, está, sí se ve. Ok. Y entonces, pues la densidad, recuerden bien, pues se usa para caracterizar y seguir masas de agua, ¿verdad? Como un medio de estudio para la circulación oceánica. Fíjense bien, ¿verdad? Como les expliqué desde el principio de la clase, nuestro objetivo es explicar cómo los océanos interactúan
como reguladores atmosféricos, ¿verdad? Y hemos tenido que pasar desde oceanografía geológica, comprender cómo se comporta el agua y la molécula del agua, a las variaciones de comportamiento cuando agregamos o cambiamos factores de temperatura o de salinidad. Pues nuestro último factor importante de estudio en oceanografía es la densidad. Y por lo tanto también entonces estudia como medio de circulación térmica. Muchos procesos entonces son originados o reflejan las diferencias de densidades de masas de agua o las diferencias de densidades entre líquidos y sólidos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos oceanografía geológica, nosotros estudiamos la tectónica de placas y la formación de corrientes de convección a través del estudio del cambio de densidad de la materia. ¿Se acuerdan, verdad? Que habíamos explicado? Bueno, pues sí. Dependiendo pues de la densidad de la materia en un ambiente, o va a ascender o va a descender y va a formar corrientes de convección, o nuestras placas litosféricas, pues dependiendo de la densidad, una va a subduir, en este caso pues era la que era más densa, la que tenía un tipo de material pues que era un poco más uniforme, que eran pues prácticamente por lo menos la corteza oceánica de la parte de una placa litosférica. Entonces todo esto hasta ahora, fíjense bien, ¿verdad? Todo eso lo hemos llevado, lo hemos estudiado en base a densidades. Y cuando nosotros estudiamos estratificaciones de masas, pues no ocurre algo diferente, ¿verdad? Seguimos estudiando la densidad y la seguimos definiendo como una masa por unidad de volumen y expresada en kilogramos por metros cúbicos o gramos por centímetros cúbicos, ¿verdad? Todo va a depender de las unidades de estudio. Entonces, esta es una propiedad que es independientemente de la cantidad total de materia que se estudie. Eso significa que si yo quiero estudiar una masa de agua in situ, lo único que tengo que hacer es mandar mi botella de Nansen, tomar la muestra a la profundidad a donde yo ya sé que inicia mi masa de agua, tomar una muestra, y esa muestra va a tener exactamente la misma densidad que tiene toda la masa de agua en toda la cuenca oceánica. Y esto entonces nos ayuda a poder estudiar y a poder hacer proyecciones de estudio utilizando también el apoyo de nuestro diagrama TS. Entonces, la densidad del agua pues es alrededor de 1000 veces mayor que el aire. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí ya observamos pues ya efectos como la variación de refracción del movimiento de ondas. Ondas puede ser de sonido, puede ser también ondas de movimiento de agua. Y existe entonces una diferencia entre la densidad de agua dulce o pura o con menos concentraciones de iones por ejemplo, si ustedes lo comparan con la densidad del agua de lagos endorreicos, ¿verdad? Que es una diferencia bastante grande. Y también hay una diferencia marcada entre la densidad promedio de los océanos, ¿verdad? Que está todo depende, ¿verdad? Pero está entre el 1.020 y 1.030 kilogramos por metro cúbico, comparado pues con la del agua, que sigue siendo alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros hacemos mediciones de densidad de agua salada, no lo hacemos directamente. En este caso, entonces recuerden, los factores principales para el estudio de densidades de aguas saladas son la salinidad y la temperatura principalmente, y además también podemos agregar los efectos de la presión absoluta en la columna del agua. Entonces, cuando uno expresa la densidad en el agua salada, generalmente se expresa en una cantidad sigma T. No es nada complicado, lo único que hacemos es quitar esas expresiones grandes
de valores, ¿verdad? Y lo que se quita pues es prácticamente el 1000 kilogramos por metro cúbico y solamente expresamos los valores pequeños. Entonces, en lugar de decir 1025 kilogramos por metro cúbico, pues la densidad es sigma T, o la densidad con la que normalmente se habla es de 25, en este caso, por ejemplo, de 25 kilogramos por metro cúbico. Es para un mejor entendimiento y mayor simplicidad, ¿verdad? No es nada grave y nada complicado. Entonces, la mayoría de la variabilidad en la densidad es debida a esa combinación de cambios de salinidad con temperatura, ¿sí? Y además, pues, la presión absoluta. Entonces, un cambio en cualquiera de estos factores va a representar también un cambio en la densidad de las masas de agua, ¿verdad? Y normalmente, pues nosotros habíamos hablado, recuerden, ¿verdad? Ya, que a medida pues que va aumentando la salinidad debido a la evaporación o la expansión de sales durante la formación de hielo, pues la densidad de un fluido también va aumentando. Pero cuando hacemos, y les recuerdo nuevamente, análisis de masas de agua, tenemos que tener también en consideración cuál es el efecto que tiene la temperatura sobre la densidad, no sobre la salinidad, sino que sobre la densidad del agua. Entonces, un cambio en la densidad del agua provoca también que ésta se estratifique a diferentes estratos. Generalmente, una masa de agua, ¿verdad?, se va a estratificar a una zona que tenga su misma densidad. ¿Verdad? Si estamos hablando nosotros de cuencas oceánicas y estamos hablando de que hay una masa de agua que se está formando en la superficie en X latitud, pues al momento de estratificarse, esta masa de agua no necesariamente se va a ir hasta el fondo, ¿verdad? Esta se va a estratificar dependiendo de la densidad y de la zona que tenga una densidad equivalente a la de ellos. Entonces, de igual forma, pues estas zonas de formación en donde la temperatura y la salinidad pues tienen su efecto, pues también entonces la temperatura va a tener, como ya vimos anteriormente, va a tener un efecto sobre cómo se comporten las moléculas de agua de acuerdo a la temperatura. Y recuerden que habíamos hablado, pues, entre más temperatura tiene la materia, cómo tienden a comportarse las moléculas de la materia. ¿Qué pasa con las moléculas? ¿Cómo es el movimiento y cómo es el espacio entre cada molécula? Vamos, esto lo vimos desde el lunes. ¿Qué comportamiento tienen las moléculas de la materia cuando se aumenta la energía cinética? Se mueven más rápido. Se mueven más rápido. ¿Y qué pasa con el espacio entre cada molécula de la materia? Están más separadas, tienen más movimiento. Están más separadas, muy bien, por lo que el volumen aumenta y entonces la densidad va a disminuir. Entonces, si hay por ejemplo, una masa de agua que no tenga sal, es cálida, entonces generalmente se va a estratificar en las partes superiores. Ahora bien, y eso lo sabemos, ¿verdad? Ya es un hecho. Ahora, si estamos estudiando una masa de agua que es salina, o sea, que tiene salinidad, no nos bastaría solamente con saber que la temperatura aumenta. Tendríamos que saber qué cantidad de sales tiene presentes para saber qué tipo de densidad va a tener y cómo se va a estratificar. Y es lo más importante que ustedes deben de recordar. Cuando hablamos de estratificaciones de masas de agua, oceánicas, debemos de saber tanto valores de temperatura como valores de salinidad. Bueno, esos son los efectos que puede tener la temperatura sobre la densidad del agua. Ojo,
Esas son cómo afectan individualmente cada factor a una masa de agua sin sales. Pero entonces ya sabemos que una disminución de temperatura, un incremento de salinidad o un incremento en la presión puede aumentar la densidad de una masa de agua que no es oceánica, así como un incremento de la temperatura, disminución de salinidad o disminución de cualquier soluto realmente. Por si no quieren utilizar salinidad para no confundirse, o una disminución en la presión, pues hay una disminución en la densidad de una masa de agua que no es oceánica. Ok, nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar el lunes, la misma mecánica. Vamos a tener clase el lunes a las 8 y a las 11, que van a ser grabadas, ¿verdad? Y que pues, pueden participar en ambas sesiones.